Bueno, entonces vamos a dar paso. Rafael, ¿tienes media horita? Son las 9:52, lo cual equivale a decir que más o menos a las 9:22, a las 10:22, más o menos, tendrías para terminar tu presentación. Eh, el maestro Rafael Llanos es estudiante de doctorado del programa y también es maestro nuestro de la Facultad de Artes ASAP. Es compositor, músico, eh, y trabaja especialmente la improvisación. Se desempeña también como intérprete, ya lo hemos mencionado, es profesor de la Facultad de Artes. El título de su propuesta de investigación-creación es Sonido liberado, cuerpo, oído multidimensional. El objetivo de su propuesta es ahondar en las profundidades y complejidades del sonido liberado, de sus limitaciones, según él lo señala, históricas y sociales, y pensando a la vez el sonido como una construcción física y psicoacústica, eh, que tiene implicaciones en la manera como escuchamos y el efecto que esto produce en nuestras esferas psicosociales. Estoy retomando, Rafael, aspectos de lo que presentaste en la proyección de tu inscripción al doctorado. Obviamente esto se ha modificado, seguramente se habrá fortalecido, habrá preguntas a lo largo de este primer semestre. Entonces abrimos el diálogo contigo, Rafael. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Voy a compartirles la presentación. Rafael, recuerda que entonces como tenemos una invitada, en la medida en que tú vas presentando, de una vez vas viendo si hay empalmes, si hay aspectos que de pronto te hayan llamado la atención con la maestra y vamos a ir anotando las preguntas. En la parte final, la modalidad como la vamos a realizar es una primera sesión de comentarios y conversaciones entre la maestra y los ponentes de la mañana y una segunda sesión donde dejaremos preguntas, solo preguntas a nuestros doctorandos, con toda la intención de ayudar a modelar estos proyectos. Entonces tienes la palabra, Rafa. Listo, muchas gracias. Me dicen ahí si están viendo mi pantalla. Sí. No quería hacer spoilers, perdón. Bien, entonces sonido liberado y cuerpo oído multidimensional. Entonces, eh, quiero comenzar con esta primera parte donde expongo algunas de las ideas principales, subrayo algunos de los términos principales. Mi trabajo como hacedor musical en diferentes roles, compositor, improvisador, intérprete, gestor público y docente, se ha desarrollado en torno a las relaciones que se pueden tejer con la música, sonido y la atención sonora profunda, cuerpo-oído. Esto busca lograr una intimidad de tipo sonoro-psicológica que devele y nos permita viajar por la multiplicidad intrínseca del sonido, logrando un cambio en nuestras maneras de percibir que se plantea en contravía a la sobreestimulación sensorial característica del mundo actual. Un poco retomando lo que explicaba la maestra, pero pues con la evolución que digamos han venido teniendo estas ideas. Por ejemplo, el término hacedor musical surge del diálogo con la maestra Lynette Hunter, es un término utilizado en el performance, los hacedores artísticos en vez de artistas o músicos, pensando en esta complejidad que tiene ser un músico, ¿no? Que tenemos diferentes roles, que no somos, digamos, esa idea tradicional del músico que está como solamente un pianista o un violinista, sino que tenemos toda una realidad, somos docentes, tenemos que hacer gestión de nuestro propio trabajo, somos público, que es uno de los roles más importantes. Yo les digo a veces a mis estudiantes,
que si uno no hubiera ido a una obra como público en algún momento, si no hubiera escuchado con mis audífonos algún músico, algún bailarín, algún artista que me hubiera impactado, no estaríamos acá. Entonces, ese momento, ese lugar como público es mágico y digamos que merece todo ese lugar importante. Y por eso hablamos de un hacedor musical más que de un músico. Subrayo también la idea de las relaciones, este va a ser un concepto muy importante, es la idea de cómo nos relacionamos entre los diferentes niveles, como pueden ser entre estos roles o incluso en la sociedad, incluso como compañeros, como artistas y, en fin, como todas las relaciones que podemos tejer alrededor de esto. Y esta idea de atención sonora profunda, que digamos que es como el gran cuerpo de mi trabajo de investigación, entre paréntesis, la idea del cuerpo oído. Entonces, la atención sonora profunda, digamos que básicamente es esa capacidad que tenemos de poder escuchar y poder entender algo en medio del ruido. Por ejemplo, cuando estamos en medio de una fiesta, puede haber un montón de ruido alrededor, de música, de sonidos, pero aún así logramos comunicarnos con una persona si ese es nuestro interés, ¿cierto? Entonces la atención sonora básicamente es esa capacidad que tenemos de viajar adentro del sonido con nuestra atención, con nuestra voluntad. Lo cual resulta algo muy interesante, ¿no? Muchas de las dinámicas de escucha están casi dictaminadas con un sentido, digamos, dirigido, como escuchar, por ejemplo, la voz, ¿no? La melodía del cantante siempre es tan protagónica, está mezclado para que se escuche por encima. La batería es un instrumento súper ruidoso y si no fuera mezclado y si no fuera puesto por allá en el fondo y con una cantidad de filtros y la voz súper amplificada, jamás podríamos escuchar una voz por encima de una batería, ¿cierto? Entonces, hay unas construcciones creadas a partir de esto, de esos roles, pero nosotros tenemos la capacidad, ¿no? Un bajista, por ejemplo, al escuchar música, normalmente le está escuchando el bajo, la mayoría de las personas no escuchamos con tanta atención el bajo. Y esta otra idea entonces del cuerpo oído es entrar en esta idea de un viaje hacia el sonido que no solamente es cerebral, sino que también puede ser corporal, ¿cierto? Yo sentado aquí escuchando, puedo con mi atención enfocarme en algo que está sonando digamos, aislar otro tipo de sonidos. Pero también puedo hacerlo con mi cuerpo, ¿no? El oído es algo muy sutil, muy profundo. Si yo giro, por ejemplo, mi cabeza un poquito hacia la derecha, voy a escuchar de una manera muy diferente. Las frecuencias tendrían una atenuación, se escucharían más bajas o más agudas. Si yo me desplazo en el espacio, si me acuesto, si me siento, todo esto hace que el órgano del oído, que es tan sensible, además que nosotros no escuchamos solamente las frecuencias que viajan por el aire y que entran directamente al tímpano, sino que también las frecuencias que vibran y que entran por todo el tacto, por la piel, por los huesos, también son transformadas electrónicamente y generan un timbre específico, y por eso es que no escuchamos nuestra voz de la misma manera que lo escuchan las personas de afuera, porque nosotros nos escuchamos con toda esta vibración interna y las personas escuchan sobre todo lo que resuena en el aire. Por eso cuando nos grabamos tenemos esa sensación de tener una voz diferente. Bueno, para el siguiente punto, ay, no sé por qué no, ya. Quiero hacerles una propuesta y es que hagamos un momento un poco más activo. Si es posible, si todos pudieran entrar a la opción del Zoom y activaran el sonido original para músicos, es quitar la opción de eliminación del ruido y que todos tranquilamente abriéramos los micrófonos y permitiéramos escuchar ese paisaje sonoro. Entonces los invito, Rafa, ¿por dónde entramos? ¿Por dónde entramos a hacer eso? ¿Por configuración? si quieren, entonces esperen, les muestro. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Aquí, por ejemplo, en la flechita del micrófono, aquí está la forma más rápida. Entran a configuración del audio y normalmente tiene activada la eliminación del ruido de fondo. Si le quitamos esa eliminación del ruido y le ponemos sonido original para músicos, deja de filtrar mucho sonido. Y también entonces acá en la llamada activamos lo que dice sonido original para músicos, pero ese sí no me está saliendo, pero debería salirles ahí. Voy a dejar de Yo no compartir. pude ni el primero, oiga, ¿dónde es que yo está creo que, configuración? yo creo que eso lo puede hacer la persona que hizo la llamada, Mm, el link, ¿sí? Lo puede generar para todos, porque no En lo, la no sé. flecha del micrófono, o Vale, sea, no se al preocupen. micrófono hay una flecha.
Ah, bueno, no sé. Sí, Ahí hay una flecha y ahí le dan y ahí les De abre la configuración de de- audio. configuración, ¿Y configuración. ahí qué hacemos? el audio Configuración. y ahí en la Eliminación parte del de ruido. abajo, en la parte Sí. de abajo voy a decir eliminación de ruido de fondo y más abajo una opción que dice sonido original para músicos. Le Eso dan es. el sonido original para músicos. Igual si no es posible, solamente abramos los micrófonos. No importa que no logremos. Sí, porque no nos deja hacer nada. A mí tampoco. Vale, Mm, si no los deja, solamente abramos los micrófonos. Debería funcionar. No, no tengo ni idea por qué no. Lo único que me permite hacer es cancelar el eco, pero Vale, no más. dejémoslo entonces. Ah, ya lo tengo eliminado. Pero en lo posible abramos todos los micrófonos y regalemos 30 segunditos simplemente para escuchar. Listo. Ahí están viendo de nuevo la pantalla. Sí, Vale. apagamos ya los micrófonos. Sí, si quieren, cuando quieran los pueden prender también. Vamos a hacer esto un poquito interactivo en algunas cosas. Bien, esto simplemente para dejar una pequeña reflexión de cómo estos medios, por ejemplo, donde hacemos las reuniones, se han convertido también en una especie de jaula, ¿no? Nos filtran todo lo que se denomina ruido y quién decide qué es ruido y qué no es ruido, ¿no? Y miren toda la complejidad que tuvimos. Si yo fuera músico, digo, si aquí hubiera más músicos y quisiéramos que ellos participaran con un instrumento, no podrían entonces, porque no están pudiendo desactivar esa opción que elimina el ruido y entonces Zoom solamente filtra lo que sería el sonido de la voz, las frecuencias, el espectro sonoro de la voz y lo demás lo considera ruido, ¿no? Es algo fuerte, es algo trágico no podernos comunicar de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí se escuchan pajaritos. Yo no sé si ustedes los alcancen a escuchar, ¿no? Y pienso yo, si estamos en una reunión muy importante, decidiendo tal vez por Zoom el destino del planeta, qué importante sería poder escuchar esos pajaritos o escuchar ese ruido de la autopista que suena. Eso por hacer una pequeña reflexión. Bueno, continuemos, voy a leer algunos extractos. Ahí están viendo, voy a ponerlo en modo presentación y me dicen si están viendo. sí, ahí se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, dice, el sonido como fenómeno físico y psicoacústico ha sido limitado en sus relaciones y posibilidades musicales, artísticas y culturales. La música occidental, a través de la historia, ha buscado una complejidad extrínseca al sonido, ligada a construcciones narrativas y del lenguaje, buscando un sonido con un timbre cristalizado de proporciones y relaciones matemáticas simples, donde los instrumentos musicales han buscado representar un idealismo de belleza y armonía que simboliza de alguna manera la supremacía cultural centroeuropea católica y que se expandió a través del mundo en los procesos de conquista y colonización. Esto me ha llevado a reflexionar sobre el sonido como un fenómeno natural complejo que combina tanto aspectos físicos como psicoacústicos, vibraciones mecánicas de un cuerpo oscilando en un medio elástico, relativo a la forma en que estas ondas son percibidas y procesadas a través de nuestro sistema auditivo y nervioso y su efecto psicológico. Es interesante entender cómo todos los sonidos que escuchamos, incluso si los percibimos como individuales, una nota, son en realidad sonidos complejos formados a partir de un conjunto o sumatoria de frecuencias que se mezclan y que asumimos como unidad. En realidad, cuando escuchamos atentamente un sonido en un tiempo prolongado, podemos empezar a develar sus componentes internos por separado.
Bien, aquí hacemos un recorrido entonces por el contexto y nos lleva entonces a las preguntas problemáticas. Si el sonido es en sí mismo un fenómeno complejo, ¿por qué se ha buscado una simplicidad sonora instrumental? Sonido, nota de timbre cristalino, que segrega el sonido complejo, inarmónico, multifónico o ruidoso. Entonces aquí esta pregunta nos plantea, es un poco referida a la técnica instrumental que ha dominado, digamos, la historia de lo que consideraríamos música, ¿no? Entonces tenemos unos ciertos instrumentos y si pensamos de alguna manera cualquier instrumento es una limitación sonora, ¿no? Es una postura simbólica, es una postura ritualística con respecto al sonido que limita las cualidades del sonido y las encierra, ¿cierto? Ya sea en una cuerda, ya sea en un tubo, ya sea en un instrumento de percusión, ¿cierto? En un material resonante, pero que plantea unos ciertos comportamientos y normalmente estamos acostumbrados a que esos comportamientos tengan un timbre armónico que podamos reconocer, donde haya unas jerarquías entre esas frecuencias y donde haya una frecuencia fundamental dominante para que podamos hacer unas construcciones musicales, unas construcciones simbólicas de lo que sería entonces unas jerarquías del sonido. ¿Cuál es el sonido más importante? ¿De qué manera se comportan? ¿Cierto? Matemáticamente los organizamos. Y eso nos lleva entonces a la segunda pregunta. Si el sonido y las construcciones musicales y culturales reflejan el estado de una sociedad, ayuda a la segregación sistemática sonora, a la segregación social y la repetición de imaginarios hegemónicos y jerárquicos excluyentes y nocivos para la creación social, cultural, artística y educativa de nuestra sociedad. Y en tercer punto, hay una tercera pregunta que surge de las interacciones también en el doctorado con la maestra Monique, con la maestra Sonia, con la maestra María Teresa, y es cuál sería la aplicabilidad del proyecto de creación. Retomando entonces, el objetivo principal de esta investigación-creación, como habíamos dicho, pues es pensar en esas complejidades del sonido, liberado de esas limitaciones históricas y sociales, pensando en la construcción de multiplicidad, en esa relación también psicoacústica, las organizaciones internas, ese cómo escuchamos y todos los efectos que producen en las diferentes esferas psicológicas y sociales. Objetivos secundarios. Bien, entonces aquí hago un resumen rápido para no tomar mucho tiempo en esto. Pues básicamente considero que es muy importante que escuchemos las otras voces, ¿no? No solamente mi voz como compositor, como artista, sino en un primer nivel, pues la de otros creadores musicales. Es importante que tejamos esas redes, que nos escuchemos, que nos difundamos, eh, que colaboremos, que trabajemos juntos. En una primera línea, pues hablo de músicos, generar un ensamble de músicos y entrevistar, investigar y conocer esas otras posturas musicales de músicos activos, contemporáneos. Y en una segunda instancia, cómo se podría llegar a crear un ensamble multidisciplinar con esta idea del cuerpo como oído, ¿cierto? Entonces, en esa escucha profunda, cómo podemos relacionar los artistas plásticos, artistas del cuerpo, ¿cierto? De las diferentes disciplinas del cuerpo y de la música. Entonces ahí habría una idea de que generar una especie de orquesta de improvisación multidisciplinaria en torno a estos conceptos. Eh, Seguir investigando, ahondando en todos estos conceptos y pensar, como hemos dicho anteriormente, en la creación de un pensamiento complejo y de las posibles relaciones sociales con los participantes del ensamble, como pensar también en esta idea del impacto que podría tener esto socialmente. Y entonces esto era algo que había surgido al principio, digamos que la idea era crear una obra, pero con todo el trabajo y la reflexión que hemos llevado, esa idea de obra como tal se replantea y se piensa en la posibilidad de una especie de carnaval, fiesta, ritual, meditación, como de ampliar esa idea hacia la participación, una participación mucho más activa del público y de las diferentes personas incluidas. Casi que pensar en que se diluya esos roles. Bien, aquí hay algunos apuntes de algunos ejercicios que hemos hecho en el doctorado. Esta es una pequeña genealogía, un ejercicio de genealogía casi como en escritura automática, con ojos cerrados, esperando como conectarnos
con unas ideas muy profundas. Y de aquí algo que surgió muy interesante de este ejercicio, era como ubicarnos en el tiempo, hacer el recorrido hacia diferentes momentos importantes que hayan marcado nuestra investigación. Por ejemplo, aquí me gustaría conectar con algo que comenté una vez en las clases del doctorado, y es que para las personas que nacimos en los años 70, 80, que padecimos un tráfico incluso peor que el de ahora, si pareciera increíble, en Bogotá, y que viajábamos en las busetas, por ejemplo, o en esos buses que llamaban cebolleros, esos buses gigantes, antiguos. Nos sometíamos, las personas que vivíamos lejos de nuestros colegios, de nuestros diferentes lugares, teníamos que ir alrededor de 2 horas viajando, y no solamente teníamos que escuchar la música que quería el conductor, ¿cierto? El conductor ponía su emisora normalmente a todo volumen, sino que esa música que escuchaba el conductor también está limitada, ¿no? Y esa música pues, normalmente corresponde a unas lógicas empresariales, ¿cierto? Caracol no pone una música que va a decir váyanse a las montañas y no compren televisores, y no compren radios, sino unas músicas que nos ayudan a mantenernos dentro de esos escenarios. Por ejemplo, aquí pensando, yo escuchaba muchísimas canciones y le quedan a uno esas sombras, esos pensamientos, esas repeticiones de estas ideas de amor roto, de apegos, de me voy a morir si me abandonaste, y cómo todo eso lo puede llevar a nuestras ideas de una melancolía profunda, de una depresión. eh, yo puedo contar entre las canciones que me sé sin que me gusten, yo creo que más de una centena. Entonces es algo fuerte, ¿no? Si lo pensamos de esa manera, ¿no? Y hoy transformado esto a la idea de las plataformas musicales no es tan diferente, ¿no? Aunque tengamos una supuesta posibilidad de escuchar millones de artistas, continuamos escuchando los artistas que son más mediáticos, y los que las mismas empresas que seguían poniendo en los primeros lugares siguen controlando estas plataformas y siguen poniendo con diferentes estrategias en los primeros lugares, y esas son las músicas que más se escuchan y que siguen transmitiendo este tipo de mensajes. Bueno, en esta segunda gráfica hay disculpen mis dibujos de niño chiquito. Hay una idea también de cómo sería esa investigación, creación aplicada ya en un término eh, ubicado en el espacio, y aquí está un poco ese imaginario, cómo sería esa fiesta, ¿no? Ese carnaval donde hay personas leyendo textos, donde hay personas bailando, hay personas tocando instrumentos, hay personas pintando, y todo eso retroalimenta, ¿cierto? El pintor puede ser retroalimentado por la música, pero las imágenes del pintor también son partituras en tiempo real que pueden transmitirle energía a los bailarines, a los músicos, todo pues llevado por esa idea de la escucha profunda, ¿cierto? Pensando en una especie como de sinestesia, de energía, de esa idea multidimensional, ese término multidimensional que está ahí en el título, pues pareciera un poquito, no sé, pretencioso o complejo, pero es simplemente pensar en que existen mucho más dimensiones de las 3 dimensiones espaciales, ¿cierto? Nada más si pensamos en la música tiene alturas, frecuencias, tiene las 3 dimensiones espaciales son muy importantes en la música, entonces ahí se suman, tiene también las dinámicas, el volumen, eso sería otra dimensión más. Si pensamos en las dimensiones, por ejemplo, del color, el color también tiene unas frecuencias, el cuerpo tiene unas cantidades de maneras de estar, ¿cierto? De tono muscular. Entonces, esa es un poco la multidimensionalidad, no es algo tampoco, digamos, tan místico, tan complejo, sino es esa idea de esas otras dimensiones, aparte de las dimensiones espaciales, o de cómo, pues, ese sonido también puede estar muchas veces limitado, encerrado, y esto nos llevaría a una expansión de multiplicar esas posibilidades de lo que consideramos las dimensiones de movimiento, de libertad, ¿cierto? Si yo pienso que mis dimensiones de libertad son solamente adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda, abajo y arriba, pues de alguna manera estoy bastante limitado. Aquí quería hacer un recorrido rápido por algunas de mis propias partituras, haciendo también, digamos, un poco de autoetnografía, recuperando como ese trabajo que durante muchos años, como pues, le sucede a muchos compositores, es un trabajo solitario, de estar encerrado, de hacer estas obras muchas veces para guardarlas, para que no se estrenen, para que no se publiquen. Bueno, afortunadamente he tenido la satisfacción de escuchar muchas de mis obras, no todas, pero sí muchas. Me gusta mucho que mis obras suenen. Y digamos que en estas partituras, pues hay esta idea como de romper gráficamente con la dimensionalidad del pentagrama,
y de proponer unas dinámicas diferentes también, donde el intérprete, por ejemplo, se vuelve co-creador. Entonces el intérprete tiene la capacidad de reinterpretar estos símbolos, reinterpretar estas palabras, de tomar muchísimas libertades y se convierte en un co-creador igual que el público, ¿no? El público también empezaría a tener muchas libertades. Eso lo vemos, por ejemplo, mucho más claro en este tipo de obra, por ejemplo, donde planteo que estos atriles, que estos pentagramas que aparecen aquí se ubican también en diferentes lugares, entonces esto sería una partitura, pero también es un mapa espacial. Y el intérprete de esta obra, digamos, se está desplazando y el público también puede desplazarse y escuchar desde diferentes puntos. Estos son otros tipos de partituras gráficas donde entonces se plantea como esa posibilidad de a partir de ciertos materiales y a partir, digamos que algo que sí es muy determinado dentro de este indeterminismo es ese énfasis en la idea de la escucha. Es muy importante escuchar, es darse tiempo para escuchar los materiales, darse tiempo para escuchar al otro, darse tiempo para interactuar, para que se creen relaciones muy naturales y la mayoría de estas obras están pensadas para durar, digamos, largo aliento. Por ejemplo, Satie, que es esta obra para flauta, dura alrededor de 1 hora y 15, 20 minutos en versiones que han sido, digamos, un poquito resumidas, podría durar muchísimo más. Esta obra también está pensada para durar alrededor de 30 minutos, 40 minutos, están pensadas para ser obras de largo aliento, para entrar en ese estado meditativo. Esta es una obra para piano que, por ejemplo, plantea unas reflexiones con las constelaciones, con las estrellas, con lo que puede estar muy lejos, pero que también sabemos que tiene un impacto gravitatorio y que hace parte de los ciclos mucho más grandes de nuestras vidas que también afectan y tienen un impacto en nosotros. Esta es una obra muy reciente, digamos, una de las obras más recientes, donde está toda esta idea de una escucha multidimensional abierta, donde incluyo diferentes fragmentos de músicas tradicionales y hay un juego como de improvisación, de conexión, de generar unas capas, son unas muy amplias, casi que caóticas, donde también uno puede viajar adentro de ese sonido. Si tenemos un poquito de tiempo, escuchamos. Esta es tal vez la obra más reciente que la compuse en este segundo semestre, al mismo tiempo que estaba haciendo el doctorado, y pues plantea una cuestión, digamos, también donde la misma partitura tiene ya la necesidad de salir. Aquí la estoy mostrando, no sé si la alcancen a ver, ahí está en la foto también, y es generar esa sensación esférica, donde por ejemplo la intérprete del saxofón viaja y se desplaza también a través del espacio, pero recorre esa partitura de una manera circular, puede ir hacia abajo, puede ir hacia arriba, puede ir hacia la una, hacia la otra, y en el espacio hay diferentes micrófonos mezclando de diferente manera la forma en que resuena el sonido en esos diferentes puntos. Y el intérprete de electrónica también, digamos, a través de los diferentes micrófonos ubicados en el espacio, va transformando y mezclando siempre con esa idea de una escucha profunda y de que ese sonido, son sonidos muy largos, sonidos sin mucho cambio, que se van, van adentrándonos en ese universo de la escucha. Sí, bueno, quería mostrarles un video, pero creo que ya no alcanzamos por tiempo. Entonces voy a ir a la última parte directamente, que quedan solo 2 minutitos. Ay, pero algo malo pasó aquí. Déjenme un segundito. ¿Cuánto dura el video, Rafa? Pues tengo 2 videos cortitos. Puedo mostrarles solamente un fragmentico, si es posible. Sí, Ah, digo bueno, pues para alcanzar a ver uno, si no son muchos minutos. listo. Entonces voy a mostrarles un fragmentico de... Uy, pero algo malo me pasó. Aquí se quedó bloqueado esto. Bueno, voy a intentar mostrarles este. La presentación se me trabó. ¿Ahí están viendo? Sí, y se escucha. Duró más de 1 hora. Pero aquí podemos ver, digamos,
Listo. Ya se me desbloqueó esto. En esa obra, por ejemplo, se utiliza solamente una altura, la idea de una sola nota, que es el mi, del registro más grave de la flauta, pero pues claro está con un juego de variación que hace que como sutilmente esa misma nota pues pueda tener unas pequeñas transformaciones, pero digamos que sí es un material muy reducido para escuchar dentro de una hora, pero pues que genera esa participación activa por medio de la escucha, del espacio, de la relación con el músico, del músico que se está moviendo y que está construyendo ese espacio sonoro en relación a, a- a la percepción también única y especial de cada persona en el espacio. Si tengo unos minutitos más, quisiera, bueno, aquí hay unas imágenes de algunos performances también en los que he participado, donde pues está esta idea de la voz, de la escucha. Aquí un performance que hicimos el domingo, donde pues en un rol un poco más tradicional de músico, pero fue todo improvisado con los bailarines, donde había pues unas relaciones mucho más de este tipo, de una escucha inmediata, de una escucha de energía, de unos materiales complejos, también sonoros, que los ponían a ellos como en diferentes posibilidades. Esto son también trabajos de los estudiantes de arte danzario que también pues hacen sus composiciones musicales y hacen este tipo de partituras musicales y llevan digamos a una creación multimediática de danza, de sonido. En algunos casos pues hacen videos, también en algunos casos lo presentamos en teatros y todo surge de estas relaciones de escucha, de relación, por ejemplo, también con un texto y lo que puede plantear, y esa idea sinestésica de esa energía que, que Lynette Hunter, por ejemplo, describe como una energía daoísta, ¿no? Esa energía que puede ser como la energía oriental de estas tradiciones antiguas que hablan como de ese camino, por ejemplo, del Dao, del Tao, que es algo como inmanifestable, pero que nos conecta y que sabemos que está ahí, que tiene pues mucho que ver con la energía artística. Bien, entonces quiero darle para cerrar entonces la lectura a las conclusiones. Se plantea entonces una respuesta en la escucha atenta hacia el sonido débil, roto, pobre, el sonido inestable en transición y transformación, el sonido complejo, inarmónico, multifónico, subarmónico, cuántico y universal. Y se plantea no solo el despertar del sonido ruido, sino el cambio del paradigma de la escucha, enfocando y recordando nuestra posibilidad de atención sonora. Una atención sonora desde un cuerpo oído que explora un océano de sonido vertical, un universo de sonido congelado de tiempos y ritmos que hablan de lo microscópico, de los insectos, de los ciclos de la vida, de las estrellas y las eras del universo y todo lo otro que está en medio. Una atención sonora que nos habla no solo de nuestro sistema auditivo, sino de un cuerpo como oído gigante, un sentido de escucha desde el oído hasta el tacto y del tacto de vuelta al oído, una atención que es consciente de la potencialidad, afectación y variación de la escucha y producción sonora en continua retroalimentación, una construcción infinita hacia adentro y hacia afuera, hacia nosotros. El sonido estésico liberado finalmente es la búsqueda de un colaborador que reconozca la voz del otro, la unión de las diferentes disciplinas entendiendo la energía daoísta como potencialidad en diferentes dimensiones sonoras de movimiento, escucha, la relación con el espacio, con el tiempo extendido o prolongado, a pesar de la dificultad de lo particular, con los materiales, con lo no conocido, un cuerpo oído en la posibilidad de sintonizar y liberar el sonido y la energía en un espacio coexistido, habitado por nosotros, en escucha, estésica, en ruido y disonancia, consciente y aceptada. Quiero terminar con este término que lo conocí también en el curso con el maestro Pedro Pablo, Sumac Causay. Es un neologismo en quechua creado en la década de 1980 como propuesta política y cultural de organizaciones indigenistas y adoptado posteriormente por los gobiernos del movimiento por el socialismo del siglo XXI en Ecuador y Bolivia. Sumac significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización, y Causay es la vida en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. En síntesis, el Summa Causai significa la plenitud de la vida. Muchas gracias.
A ti, Rafael, muchas gracias por las enseñanzas. Muchas gracias.